¿qué podemos decir sobre la intervención? Porque esa es la preocupación de todos nosotros. El problema existe y ¿qué hacemos ante ese problema? Hasta hoy, ¿no? Fíjense lo que se dice, los programas más exitosos son todos aquellos que trabajan principalmente con los agresores. Principalmente con los agresores. Trabajan asistencialmente con las víctimas y prácticamente se olvidan de la importancia que puedan tener los espectadores. Pese a que todo el mundo habla de que el bullying es una situación de violencia en la que participan 3 agentes, pero los espectadores siguen siendo secundarizados en estas políticas de intervención, de prevención. Y además, no solamente dicen que los programas más exitosos son aquellos en donde se ha trabajado la violencia principalmente, sino nos dicen también de que cuando se ha trabajado la convivencia en todo el ámbito educativo, en todo el aula, estas han fracasado. A mí me parece de que el tema no es de éxito o fracaso, sino se debe principalmente a qué le interesa en general la política, porque es un problema de política social, abordar esta situación. ¿Qué pasa si yo educo a los estudiantes para una convivencia saludable y para una ciudadanía participativa, reflexiva? ¿Qué pasaría en esos casos? En el Perú, en las elecciones del año pasado, para que tengan una idea, el 48% dijo sobre el alcalde que estaba liderando las encuestas: no importa que robe, pero que haga obras. Y hoy día quienes encabezan las encuestas también para la presidencia el próximo año son 3 personajes más notorios, todos acusados de corrupción. Entonces parece ser, por eso fue ingeniosa una viñeta que vi en el internet, no sé si ustedes la han visto, de que cuando lo juzgan a Cristo, le piden al pueblo, pues, ¿a quién hay que dejar libre? Y el pueblo votó por el buen ladrón, por Barrabás, votó por él. Han pasado más de 2000 años y el pueblo sigue eligiendo ladrones. Es una situación que tenemos que reflexionar, realmente es preocupante. ¿Dónde es a donde tenemos que dirigirnos? Entonces, los programas de prevención están literalmente también dirigidos solamente a estudiantes. Creo que todos estamos muy claros y ayer se ha abundado en estos detalles de que el problema no solamente son los estudiantes. El problema es en general la institución educativa y la familia, que tiene que estar permanentemente ligada a las actividades que tengan que desarrollarse. Ayer tuvimos oportunidad también de comentar un poco sobre la ley y allí decimos en la parte final que todos seguimos creyendo de que las normas son las que van a ayudar a resolver el problema. No sé si ustedes, sí seguramente han escuchado, visto y leído algo de Frato, Francesco Tonucci. Es un psicopedagogo italiano que tiene una institución que se llama la Ciudad de los Niños y trabaja principalmente todos los derechos de los niños y trabaja el problema de los niños también en las escuelas. Entonces Frato dice lo siguiente: no serán las leyes ni la tecnología lo que va a resolver el problema de las escuelas, sino los buenos maestros. Y eso es a donde queremos básicamente nosotros propender. Porque esta información que señalamos allí, ¿qué reflexiones nos deja esta información? ¿Cuál podría ser una de ellas, por ejemplo? De que seguimos pensando en enfoques paliativos, en enfoques de déficit. ¿Qué hay de malo para resolverlo? Pero nunca buscamos las potencialidades, las columnas que tenemos que desarrollar y educar en las personas. A la hora de que el SIDA crece desmesuradamente en el Perú, lo más original que se le ocurre al ministro y a los funcionarios de salud es comprar condones en cantidad y distribuírselo a los estudiantes. Esa no es la forma de resolver un problema de esa naturaleza, es educación
porque es la promiscuidad lo que alimenta el SIDA. Entonces yo al darle condones le digo, tengan todas las relaciones que quieran, con quien quieran, pero cuídense. Siempre usen su preservativo. Esas no son las políticas realmente inteligentes, son simplemente paliativos. Y esto está conduciéndonos a lo mismo. Hay una cosa, por ejemplo, bullying con la profecía autocumplida. Desde que aparecieron las primeras investigaciones del bullying, en muchos países interesados en el tema empezaron a investigar a ver cuánto había de bullying en nuestras escuelas. ¿Y por qué digo la profecía autocumplida? Porque en la medida que las conclusiones llegaban a ser parecidas a las que se habían hecho en Europa o en Estados Unidos, nosotros decíamos, estamos bien encaminados. O sea, sí es buena nuestra investigación porque es igual, ahí están los datos. Pese a que Rosario Ortega, en la investigación que hizo en Nicaragua, comprueba cosas distintas. Y por lo tanto, usamos también las mismas medidas de intervención. Y siguen siendo fracasos hasta hoy. No es el caso del Perú, en donde hoy día se está problematizando la ley porque dice que no soluciona. Y hay que hacerla más dura, más sancionadora, más castigadora. Esto también está pasando en Chile y en muchos otros países. Yo creo que el problema no es entonces la presencia del bullying, sino la forma indebida, incorrecta como lo estamos abordando. Y por último, seguimos sobre lo mismo. Entonces, esa es la tendencia que predomina, ¿ok? Vamos a hacernos algunas preguntas. En comparación a la violencia en la escuela, el tema de la convivencia en la escuela es un problema mayor. Esa es una pregunta que yo me estoy planteando y me estoy respondiendo. ¿Qué es más difícil? ¿Trabajar la violencia en la escuela o trabajar la convivencia en la escuela? ¿Qué creen ustedes? Es trabajar la convivencia, ¿no es cierto? Y es más difícil trabajar la convivencia, no solamente porque tengo que trabajar con quiénes. ¿Quiénes son todos? ¿Ah? Estudiantes, profesores, padre de familia, todos. Tenemos que trabajar con todos. En otras palabras, tenemos que educar o tenemos que educarnos todos, porque somos al mismo tiempo educadores y aprendices. Esa es la naturaleza de la convivencia, una convivencia que no existe hasta la actualidad. Eso entonces es muy complejo, pero es, usando una palabra de quien fue ministro en Costa Rica, Garnier, esa es una educación subversiva. Él tiene una conferencia sobre ese tema, donde propicia algunas medidas que tienen que insertarse en la escuela. Lo que yo no sé es por qué no la hizo cuando fue ministro, pero esas son cosas que él explica en esa conferencia. En el sentido más exacto, ¿qué significa subversión? Cambiar a las personas. ¿Los profesores son subversivos o no son subversivos? Su tarea es educar, no enseñar solamente, es educar. Y eso supone transformar a las personas, mejorarlas. Los psicólogos también hacemos lo mismo, queremos de que las cosas sean mejores. Y esa propuesta entonces de convivencia apunta a una cosa de esta naturaleza, a que las personas sean mejores. La otra opción, que es la que se trabaja, es difícil, por supuesto, pero es más sencilla en todo caso. Las políticas castigadoras, sancionadoras, gozan todavía de mucho prestigio, incluso por quienes creemos que somos operadores para una convivencia saludable. Decir, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí presentes, que tenemos nuestros hijos, nos hemos visto más de una vez tentados de darle una sanción física? ¿Cuántos? Más de una vez, ¿no es cierto? Y algunos no solamente me sentí tentado, sino lo hice también más de una vez, ¿no es cierto? Es decir, nosotros que estamos totalmente conscientes de la inutilidad del castigo, lo usamos, porque esa es la forja que la sociedad nos ha dado. Estamos muy convencidos de alguna manera de que es útil en algunas circunstancias.
Esa es la situación entonces de trabajar con los agresores. Ahora, preguntémonos esto. Interesarse por los agresores, ¿eso no es una forma de exclusión? ¿Cuántos agresores hay en un salón de clases que lo integren 40 alumnos? ¿Cuántos agresores hay? No hay más de 6. Y estoy hablando de agresores, porque espectadores, cómplices, hay un poco más. Pero de todas maneras no llegan al 50%. Entonces estamos excluyendo a un 50%. No trabajamos con ellos nada. Solamente nos estamos interesando por los agresores. O sea, tanto pregonamos inclusión, pero en la práctica ejercitamos la exclusión a cada momento. La violencia en la escuela es de los victimarios solamente. ¿Qué dicen? La institución educativa puede ser juzgada como una entidad que ejerce violencia institucional. ¿Hay violencia institucional de parte de la escuela? Entonces, ¿a quién debemos dirigirnos prioritariamente? ¿Al agresor o a la institución que protege, avala, consiente, tolera, es indiferente? O no digamos esto primero, esto después, no, tenemos que tomar todo. Ahí viene el enfoque integral de lo que hablamos de la convivencia. La escuela es una institución no recientemente agresiva, sino históricamente de sus raíces es violenta, es autoritaria, es vertical. Se han liberado algunas cosas, pero no ha perdido todavía ese sello. Y daña muchísimo. Podríamos estar estigmatizando a los agresores porque muchas veces los consideramos responsables de lo que pasa en el salón de clases. Son alumnos que perturban el orden, perturban la concentración de los estudiantes, perturban la concentración del profesor y en realidad no producen nada bueno. Aunque hay algunos datos, hace 2 días o 3 días creo apareció en el periódico de Costa Rica de que los estudiantes sobredotados estaban provocando problemas en la escuela. Eso no es ninguna novedad, es una cosa histórica. Los alumnos que son sobredotados, llamémoslos así, aprenden, captan más rápidamente pues, lo que el profesor dice y luego se aburren y tratan de hacer otras cosas. Para eso tenemos una solución que vamos a verla después, que tampoco no es nueva, es muy antigua. Entonces aquí, en este tema, tendríamos que señalar el peligro que significa siempre prender todas las luces sobre los agresores únicamente. Y además eso es injusto porque ¿saben qué hace el agresor? Intimida a su compañero, ejerce sistemáticamente una violencia contra él. Sí, todo esto de acuerdo. Pero nos estamos olvidando de los profesores de ese niño o de esa niña. Porque los padres de esa niña y de esos niños resuelven sus conflictos no dialogadamente. Resuelven sus conflictos insultándose o maltratándose físicamente de ser posible. Y los niños perciben eso. No una vez, muchas veces. Pero los padres también tienen conflictos con ellos, con sus hijos. Y los niños han experimentado en carne propia cómo resuelven el conflicto de padres e hijos. Base de esta resolución es el poder que tienen los padres. Y en la primera experiencia socializante que tienen los niños en la escuela se topan con algo parecido. ¿Cómo resuelven los conflictos? Profesores y estudiantes. ¿Sí, profesor? Sí, yo no estuve ayer por salud, pero y no sé si hicieron como alguna clasificación o definición de cuando hablas de agresores, porque me parece que a veces el problema está justo ahí, que no diferenciamos conductas disruptivas, que sí, es que yo no estuve así, ok. Entonces, del conflicto, entre conflictos y... Sí, pero sí, dependiendo de la edad, ¿verdad? Vamos a ver, podríamos estar catalogando la categoría de agresores, muchachos, digamos, con un mucho mejor pronóstico, ¿verdad? Interviniendo con las familias, algunos podrían tener un pronóstico muy reservado, depende de qué enfoque, digamos, de psicología clínica lo veamos, pero
a veces pienso que el problema está en no hacer esas diferencias y poner a todos los niños que muestran una conducta visible, digamos, agresiva, en la misma caja, ¿verdad? Creo que tendríamos que afinar mucho, inclusive para la intervención puede ser muy distinta, ¿verdad?, a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Ayer no estuve, entonces no sé si ya lo discutieron, pero… Gracias. Bueno, estas situaciones que estamos comentando no están aún, diríamos, sistematizadas en otros estudios. Por lo que acabamos de comentar, ¿dónde están focalizados principalmente los estudios y los trabajos sobre el bullying? Sobre los agresores y sobre la violencia, nada más. No se está mirando lo que debemos hacer para que no ocurra esto, porque el bullying es una consecuencia de algo. Y nosotros atacamos la consecuencia, pero no nos dirigimos a las causas que tiene el bullying, que origina el bullying. Entonces yo lo que trataba de decirles es que el niño tiene abundantes experiencias de que las resoluciones entre los conflictos, entre las diferencias, se resuelven en base al que tiene mayor poder. Siempre resulta vencedor quien tiene el poder. Y todavía el niño, cuando empieza a ejercerlo, encuentra un aliciente adicional. Las resoluciones que él ha hecho a través de la fuerza, a través de su mayor poder, son recompensadas por algo que él obtiene secundariamente a su acción. Y mientras esto no sea corregido, el niño va cada vez ejerciendo este patrón de comportamiento. Y la escuela, pese a que sabe que existe, aunque yo le pueda pasar por alto de que no sabe dónde, quién ni cómo, paso por alto eso, pero la escuela no puedo decir que desconoce que existen relaciones de violencia entre los estudiantes. Yo no necesito saber para hacer, sé que existe. Y si por último llegáramos a pensar, no existe, mi tarea como docente es educar para la calidad de vida. No necesito de que exista una dificultad para educarlos para lo que es necesario, la calidad de vida. Pero no es ese siquiera el caso, ¿no? Bueno, decía entonces, los niños tienen muchos modelos en su entorno social. ¿Qué hacen los niños? Empiezan a ejercerlo. Y porque hacen lo que nosotros diligentemente le enseñamos siempre, le metemos un garrotazo. Cuando tendríamos que ver que somos nosotros quienes tenemos que proponernos algunas modificaciones en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. A ver, ¿qué más acá teníamos? Está bien hacerlo sentir, ya lo hablamos. ¿Cómo ven los otros estudiantes a los agresores? Porque esta política de discriminación, de acusación, de estigmatización, genera entre sus compañeros de estudio toda una situación de burla. Van generándose, si no burla, por lo menos un tipo de indiferencia o de desprecio, porque no son buenos alumnos, no son buenos muchachos, no son buenos estudiantes. La estigmatización es algo grave porque ataca a la persona, mientras que el bullying es un patrón de conducta. No tenemos por qué involucrar a las personas. Hay quien puede ser agresivo o puede ser violento practicando bullying, pero en su vida no hace nada de esto en otros escenarios. ¿Y por qué no? Porque seguramente tiene buena convivencia en su trabajo, tiene una buena convivencia en su familia, con sus amigos, y no siente esa necesidad. Pero la convivencia en la escuela genera conflictos y nunca son estos orientados para una solución oportuna. Bueno, la idea entonces era un poco enfatizar en eso. Todo el trabajo está simplemente señalado para los estudiantes. Incluso si ustedes se dan cuenta, para mí tiene alguna relevancia, no sé si para ustedes. Se habla de convivencia escolar. Yo creo que no debemos hablar de convivencia escolar porque inmediatamente me imagino que estamos hablando de la convivencia entre los estudiantes. Y somos los profesores, los tutores, los que dirigimos esto. Los estudiantes necesitan aprender a convivir. Pero yo tengo prácticas de moving con mis compañeros de trabajo. Yo hago violencia familiar en mi casa. ¿Tengo condiciones para enseñar a convivir? Lo correcto entonces es
hablar convivencia en la escuela, porque la palabra ya no alude a los escolares, sino alude a todos los actores educativos, que también tenemos que aprender, porque hay cosas de que no hemos vivido ni practicado nunca, no tenemos experiencia, tenemos que construirlas.